Dios nos bendiga a todos. Desde ya pedirles disculpas si hay alguna interrupción técnica, no andamos muy bien de la garganta, pero la verdad es que es el día del Señor y hay que estar acá y hay que hacer el esfuerzo para estudiar su palabra, ¿verdad? Créanme, no, eso de quedarse uno en casa no es muy bueno. No se siente bien uno sabiendo que están ustedes aquí y que teníamos que estudiar la palabra. Así es que lo mejor es estar acá y que sea Él quien se manifieste. Vamos a estudiar el Salmo 55 y vamos a leer del 1 al 14. Salmo 55 del 1 al 14 y allá cuando pida las citas también tal vez las podemos proyectar bastante rápido cuando las vaya pidiendo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Padre, sé tú, Señor, quien habla esta tarde. Ayúdame a continuar, que seas tú, Señor, quien nos dirige, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay duda de que David en este salmo está atribulado. Se sentía cargado. Estaba preocupado por su vida. Estaba preocupado por lo que le pasaría a su pueblo. Estaba preocupado por su familia. Estaba preocupado por los hombres que habían decidido acompañarle y seguirle. Pero principalmente en este salmo vemos que él se siente traicionado. Si lo leemos despacio nos daremos cuenta que David se siente que está traicionado. Y es que en este momento de la historia en que se escribe este salmo, Absalón le está persiguiendo. Y le estaba persiguiendo para acabárselo, para terminarlo, a fin de no tener un oponente en el reinado. Pero lo que más le dolía es que el hombre en quien él había puesto su confianza, un hombre con gran sabiduría, que cuando hablaba se creía que era palabra de Dios, además de eso lo consideraba su amigo de mucha confianza. Perdón.
Hola, hola. Vayan conmigo a los versos 12 y 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo. Allí es donde está el dolor de David. No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Indudablemente, ¿qué podemos esperar de alguien que sea enemigo? Lo que podemos esperar es que nos ataque. Porque me hubiera ocultado, ni alzó contra mí el que me aborrecía. Igual va. Dice, me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Para conocer el contexto de qué es lo que está pasando, ya les dije que es Absalón quien está persiguiendo a su padre David para usurpar el reino. Pero este que aparece aquí, su nombre es Ahitofel. Este Ahitofel era padre de Elián, uno de los valientes de David, y por lo tanto era abuelo de Betsabé. Miren la novela cómo se va dando. Probablemente Ahitofel estuvo mucho tiempo con David siendo fiel, pero dentro de su corazón había algún resentimiento. Había un resentimiento contra David, a pesar de que Betsabé ya ocupaba una posición privilegiada dentro del reino. O sea, era la preferida del rey. Pero probablemente Ahitofel no le perdonaba a David la forma en que él se había hecho de Betsabé, la forma en que se deshizo de su yerno, del esposo de Betsabé. Probablemente había muchas cosas que Ahitofel la llevaba adentro, pero nunca se las demostró a David, siempre le demostró una amistad. Lo cierto es que su amigo, él lo consideraba su amigo, porque él acá lo dice, ¿verdad? Al parecer, dice en el 13, íntimo mío. O sea, hasta ese momento David creía que ese hombre había sido amigo de él. Pero mire, este Ahitofel se hace del lado de Absalón y le empieza a dar consejos a Absalón. Vaya a 2 Samuel. Creo que este no va a servir. Tanta interrupción. Hola. Vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, en los versículos 21 al 23. Segunda de Samuel, capítulo 16, segundo libro de Samuel, capítulo 16, del 21 al 23. Aquí están el primer consejo que le dio Ahitofel a Absalón y le dice, llégate, imagina el consejo que le dio, a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ese fue el primer consejo, que tomara las concubinas de David y que se acostara con ellas públicamente. Eso lo hacían los que querían ser reyes o usurpaban un reinado, pero no se iba a esperar que lo hiciera el hijo de un rey. Era lo menos que se podía esperar. En segundo lugar, en Levíticos 18:8 dice que no está permitido ver la desnudez de la mujer de tu padre. O sea, estaba rompiendo totalmente la ley, pero quien le estaba aconsejando era Ahitofel. Y dice seguido, siempre en 2 de Samuel 16, 21 al 23. ¿Qué sigue después? Ponga el texto y el consejo. Mire cómo era la influencia
de Ahitofel en el reinado de David. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. O sea, tenía una credibilidad bastante alta. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, tenía una credibilidad muy alta. Por eso David dice, juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Cómo era posible que ahora este hombre le estaba dando esos consejos a su hijo? O sea, parecía irreconocible, que no podía ser. Y el segundo consejo que le dio está en 2 de Samuel, en el capítulo 17 del 1 y 2. En 2 de Samuel, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré, le dice, 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Ese fue el segundo consejo que le da. Le dice, levantémonos ya con todo este ejército, David está cansado, lo vamos a alcanzar y ahí nos lo acabamos. Siempre Ahitofel dando los consejos. Como pueden ver, a David eso le dolió. Cuando David se enteró de su actitud, le dolió en el alma, más que si hubiera sido un enemigo. Y aquí vemos una primera lección que nosotros debemos aprender, y voy a citar Jeremías, capítulo 17, los versículos del 5 al 7. Son conocidos por nosotros, pero es bueno que los recordemos, porque muchas veces nosotros ponemos la confianza en el hombre, en un amigo. Creemos que hay X o Y persona que no nos va a fallar. Mi amiga del alma, mi amigo del alma, mi mejor amigo. Tenemos esas expresiones, mi hermano. Pero la palabra de Dios nos dice en Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué sigue de allí? Hasta ahí está el 7. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, sí es bueno que nosotros tengamos nuestra confianza puesta en alguien, que tengamos un amigo, un hermano, que confiamos en él, pero no ciegamente, no ciegamente. Nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. Siempre debe estar puesta en Cristo Jesús. Pero David ahora estaba depositando sus cargas en Jehová. O sea, él estaba siendo perseguido. Estaba a punto de ser atrapado. Con esos consejos que este hombre había dado, podía ser alcanzado en cualquier momento. David estaba totalmente agobiado. Y allí es donde él va, en esa parte donde él va huyendo, que él recurre al Señor y le plantea lo que le está sucediendo. Pero Dios ya tenía un plan y Dios había enviado a otro que se llamaba Usaí. Y este Usaí fue y también fue consejero de Absalón. Y cuando el primero le dio el consejo a Absalón, vino Usaí y le dio otro consejo y le dijo, no vayas así, le dijo, no lo ataques, ahorita es una fiera herida. Y si lo atacas, esos hombres son guerreros, no los vamos a poder vencer. Mejor reunamos un ejército y tú te vas a pelear en ese ejército, al frente, para que te vean que tú eres el que va a gobernar. Entonces vino a Absalón y le pareció el consejo de Usaí y no el de Ahitofel. Pero eso porque Dios ya había preparado para tener misericordia de David. Entonces el segundo consejo de Ahitofel quedó fuera. Ahitofel es una analogía de Judas, quien traicionó al Señor. De hecho, en el Salmo 41:9 es citado cuando en Juan 13:18 se habló de este Ahitofel, pero refiriéndose también que sería lo que Judas haría. O sea, el Señor lo profetizó en Juan 13:18.
Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su carcañal. Eso lo encontramos en el Salmo 41:9, donde está la traición de Ahitofel, pero también el Señor lo cita en Juan, en ese capítulo lo está citando. ¿Saben cuál fue el final de Ahitofel? Veamos 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Miren el final de este hombre. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbordó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, miren lo que hizo, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Si ustedes se fijan, cuando el Señor lo cita en Juan, es porque el mismo camino era el que iba a seguir Judas. Ambos tuvieron oportunidades, porque Ahitofel, si se fue a su casa, porque ya no le hicieron caso, hubiera buscado después a David, le hubiera pedido perdón, hubiera pedido misericordia, le hubiera dicho cualquier cosa, y quizás David le hubiera creído, pero él decidió irse por ese lado, fue y se suicidó. Imagínense el camino que tuvo que tomar. Este salmo tiene 3 partes. Si lo van a estudiar, estudienlo en 3 partes. Del 1 al 14, que fue la parte que nosotros leímos, David expone su situación al Señor. O sea, nos da un antecedente de la situación que le está pasando. Del versículo 15 al 21, David expone su situación al Señor. Del 1 al 14 detalla el dolor y las cargas que tenía David. O sea, todo el dolor que sentía él del 1 al 14 lo manifiesta, pero del 15 en adelante hasta el 21 expone su situación al Señor. Y del 22 al 23 es cuando vemos la respuesta del Señor y es cuando él trae sus cargas al Señor y el Señor le da una respuesta. Y esto es lo que manda nuestro Señor Jesús que hagamos todos, nosotros con nuestras cargas. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, nos lo reafirma la palabra del Señor, que cualquier dificultad y cualquier problema que nosotros enfrentamos, pues que vengamos al Señor, en primer lugar, en primera instancia. No en último lugar, sino que en primer lugar. Y el primer yugo o la primera carga que nosotros debemos depositar se llama pecado. Eso es indispensable. Nosotros debemos dejar el pecado en primer lugar. Eso es lo que manda la palabra. En Proverbios 5:22 la palabra nos dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Es decir, cuando nosotros no decidimos cambiar en nuestra vida, el pecado nos amarra, nos tiene afianzados allí y difícilmente nosotros podemos salir de una situación. Y difícilmente podemos venir a los pies del Señor a pedir algo. Por misericordia el Señor puede compadecerse, pero el camino indicado es que nosotros el yugo del pecado, las cargas del pecado, vengamos y las depositemos en Él. Hay situaciones que en nuestra vida nos están afectando y nosotros sabemos que es pecado. A veces son cosas sencillas, son cosas que no parecen, pero la verdad es que están afectando nuestra vida y nuestro proceso de restauración en el Señor. Y para iniciar el proceso de restauración y la búsqueda de la gracia de Dios, lo primero es deshacernos de las cargas del pecado. Eso es lo primero que debemos hacer. Es interesante porque muchos vienen a la iglesia, vienen personas, esto porque lo conozco desde hace muchos años, vienen a consejería. Hay personas que vienen a oración, otras vienen a la iglesia y todos vienen en busca de una ayuda.
en busca de un milagro. Pero la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos primero a entregar nuestra vida a Jesús y a renunciar al yugo y a la carga del pecado? Esa es la pregunta. Porque por ahí debemos comenzar. Cuando uno les pregunta en consejería, pero usted ya recibió a Cristo en su corazón, y le dicen que no, y no están interesados, hacen ver que únicamente están interesados en el milagro. Vienen porque tienen un problema que les está acosando, por eso vienen. En oración y ayuno deben de tener también esa experiencia, de ver personas que han venido a oración y ayuno en busca únicamente del milagro. Y luego desaparecen, ya no vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque no quieren tomar la decisión más importante de su vida, con la cual empezamos un proceso de restauración, y es entregar nuestras cargas al Señor de pecado. Eso es lo primero que se debe hacer. Es que debemos de dejar el yugo del pecado. Dice Gálatas, en Gálatas 5:1, Cristo nos hace ver que eso es lo primero que debemos hacer, porque eso nos hace completamente libres. Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La palabra de Dios es clara. Si nosotros estamos persistentemente en uno o varios pecados, estamos esclavizados. Tenemos ese yugo puesto, tenemos esa carga, y esa carga nosotros debemos de eliminarla, debemos de entregarla, debemos de venir al altar de Dios y decirle: aquí está, yo ya no puedo más, no me siento bien, así no puedo seguir, pero perseverar. Ahora, ¿quién carga con nuestros pecados? Es Cristo. Vemos Isaías en el capítulo 53, vemos en los versículos 6 y 7 cómo fue profetizado. Y está profetizado de una manera bien directa y bien clara. Es una verdad para que nosotros confiemos totalmente en Cristo y depositemos nuestra confianza en Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Parece que sigue. Angustiado y afligido, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Señor Jesús, cargando con todos nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, Él cargó con ellos, pero Él nos libera. Él es el que nos libera y que nos enseña a que si depositamos nosotros nuestros pecados en Él, nuestros pecados quedan allí en el olvido y nacemos de nuevo, a una nueva vida, a una nueva oportunidad. Por eso el primer paso es venir al Señor. Mateo 11, versículos 28 al 30, veamos lo que dice. Ese es el primer paso que nosotros debemos de dar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sigamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor busca, que nosotros tengamos paz, que tengamos tranquilidad, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero cuando nosotros estamos llevando un pecado, tenemos dificultades, Recuerdo a alguien que le ofrecimos la oportunidad de que fuera diácono de nuestra iglesia. Pero él tenía un pecadillo por ahí escondido, que no lo podía dejar. Y ese pecadillo lo tenía bien amarrado. No era su esposa, era su amante. Pero no podía él soportar ser diácono y tener la amante.
El pecado lo tenía bien subyugado, pero no se podía soltar de ese pecado. Y no se sentía con la capacidad de dejarlo y aceptar el reto del diaconado. O aceptar el reto del diaconado y seguir con la pantomima, porque si se le ofreció que fuera diácono es porque la iglesia se veía que estaba caminando bien, que estaba caminando correcto. Él sabía que no estaba caminando bien. Y entonces decidió no aceptar el diaconado. Pero hizo algo peor. Se retiró de la iglesia. Nadie supo por qué. Pero la realidad era porque no podía dejar la relación del adulterio. Pasaron los años. Y tras los años vinieron hijos fuera del matrimonio. Y una serie de cosas que le sucedieron hasta que al fin logró liberarse de ese yugo y volver a los caminos del Señor. ¿Cuánto tuvo que sufrir por no haber dejado las cargas en el Señor? Por no haber confiado en Él. Sí, que muchas veces nosotros, en nuestro interior, cada uno de nosotros sabe la condición que está. Sabe cuál es su propia situación y qué es lo que está viviendo. Y como sabemos que no podemos engañar a alguien que se llama Cristo Jesús, al Espíritu Santo, allí es donde nos confrontamos. Y muchas veces es propicio para que alguno que esté en el camino del Señor tome la decisión equivocada de retirarse. Eso es dejarse vencer por el pecado. Y la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es luchar y dejar el pecado. ¿Que es fácil? No es fácil. Para nadie es fácil. Para un alcohólico no es fácil dejar de beber. El alcohólico ya tiene una adicción. Para un drogadicto no es fácil dejar de tomar la droga. Para un adicto a la pornografía no es fácil que salga de ahí, pero tiene que luchar para hacerlo. Y tiene que venir al Señor y entregarle eso para que eso cambie su vida. David lo entendió y en este salmo le dio la paz y la convicción, porque si vemos en el versículo 22 dice lo siguiente. Versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga. Esto ya es convicción. Esto ya es una respuesta, cuando ya David obtiene una respuesta del Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es decir, aquí en esta parte, ya David entregó sus cargas al Señor, entregó sus preocupaciones al Señor, entregó todo lo que le estaba afectando al Señor y descubre que en el Señor hay paz, que en el Señor hay respuesta, que en el Señor hay esperanza y que no iba a estar caído para siempre. Y esta es la respuesta de Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Eso es lo que estamos viendo aquí. Las otras cargas que nosotros debemos deshacernos después del pecado son las físicas, hermano. Muchos estamos luchando porque padecemos de una o varias enfermedades. O un familiar nuestro está enfermo, está en situación difícil por su edad, por su enfermedad, por lo que sea. Otros estamos luchando por la edad. Ya la vejez, ya nos vino, los años vienen, los años pasan y los años pesan. Entonces es una situación por la cual todos tenemos que pasar, todos vamos a pasar por ahí y otros ya la estamos viviendo. Tenemos las cargas de la ansiedad, hermano. ¿Quiénes no sufren de ansiedades? O sus deseos de lograr algo que en cierto momento de la vida ven que es imposible de alcanzar.
Algunos jóvenes ven difícil poder obtener una carrera universitaria. Lo ven difícil. Pero si vienen al Señor, lo imposible se hace posible. Eso se puede dar. Algunos miran que no consiguen un trabajo o el trabajo que consiguen no les satisface. O el trabajo en el cual están, quisieran no estar. Pero viniendo el Señor y trayéndole la problemática, podemos decir, si es que mire, si no me sale nada, dice, acabo de salir del colegio y ya me están pidiendo que tenga 5 años de experiencia para esa plaza. ¿Y de dónde la experiencia? Pues el primer reto, el primer problema que enfrentamos cuando recién salimos de estudiar a trabajar es ese, el primer empleo. Ese es el que cuesta, el primer empleo. A la mayoría siempre nos costó el primer empleo. O conseguir un aumento porque los ingresos no son suficientes. Eso nos provoca ansiedad. Queremos cosas materiales. Queremos conseguir un préstamo. Queremos comprar una casa. Queremos hacer cosas que estamos necesitando. Algunos tienen ansiedad porque no tienen pareja y andan buscando una pareja. Y eso los pone ansiosos. Dicen, no, las chicas dicen, yo no me quiero quedar a vestir santos, decían antes, y otras a forrar ignario, ¿verdad? Y se desesperaban y todo, ansiedades. Otros tienen ansiedades porque la chica con la que andan o la esposa con la que se casaron como que no era, y que cabal, mi mamá dice, no era, esa no era, ¿verdad? Y entonces tiene la ansiedad porque está viviendo una vida que no debe vivir, pero ni modo, las cosas se están dando. Tenemos aflicciones en el trabajo, en el estudio. Algunos tenemos aflicciones en el clima, principalmente si vivimos en lugares vulnerables. Hoy que llueve, hay muchas personas que viven cerca de donde hay ríos, hay barrancos y cosas por el estilo. Esa gente vive con ansiedad, con problemas, pensando que en cualquier momento, si sigue lloviendo, la casa se va a caer o se va a inundar, ¿verdad? Entonces, vivimos una vida llena de situaciones que se nos presentan. Cada uno de ustedes tiene más de alguna situación que le está afectando en su vida, que le provoca ansiedad. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O como le dijo David, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es a Él donde debemos de venir. A eso agreguémosle que el hogar, el ser casado, tiene sus responsabilidades. No es algo fácil. Yo lo estaba analizando realmente. Fíjense que es un paso de responsabilidad cuando decidimos formar un hogar. Pero si no hubiéramos decidido formar un hogar, no tendríamos las cosas que tenemos. Definitivamente no las podríamos tener. Es que a medida que formamos un hogar es que nos hacemos responsables. Tenemos que cuidar de nuestra pareja, tenemos que darle un mejor lugar y luego vienen los hijos. Y eso es a lo que muchos no quieren enfrentarse. Eso es a lo que en la actualidad muchos no se están enfrentando, a la responsabilidad de formar un hogar. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios es la familia. Así es que aquellos que ya pasamos por el proceso de tener una familia y sostenerla, saben de lo que les estoy hablando, que es algo real. Ser responsable de un hogar es algo diferente, pero trae sus consecuencias. Miren, también el irresponsable tiene ansiedades. El irresponsable tiene ansiedades porque todo lo que hace le provoca problemas, pues. Si no es responsable, se mete en líos, pues. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mire, en primer lugar, no se desespere en todos los problemas que yo le he mencionado. Tenga un tiempo tranquilo de reflexión.
tómese un tiempo para pensar, haga un análisis de la situación, pero hágalo con sinceridad. Muchas veces no son otros los culpables de lo que nos está sucediendo, somos nosotros mismos. Nosotros mismos porque no tenemos disciplina, porque hemos tomado decisiones equivocadas, por una cantidad de cosas. Y hemos estado siempre creídos de que son otros los que nos han arruinado la vida. Y somos nosotros mismos. Tómese un tiempo, pero con sinceridad, para ver qué es lo que está pasando en su vida. En segundo lugar, intente no alterarse, no se altere. Trate de agarrar las cosas con calma para... Ya molesto, usted no va a poder hacer las cosas bien. Va a tomar decisiones más. Si ya se equivocó una vez, se va a seguir equivocando. En tercer lugar, no intente huir de sus problemas. Eso no ayuda en nada, hermano. Al contrario, los agrava. Y vea que David estuvo a punto de hacerlo. Vea el versículo 6 y 7 del 55. Y dije, mire lo que pensó David. Dígame usted si no estaba intentando huir. ¿Quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Ese era el sentimiento que tenía David. Dígame usted si no es el sentimiento que muchas veces hemos tenido más de alguno de nosotros cuando ha tenido problemas. ¿Quién me diese alas como paloma? O sea, irme lo más lejos que pueda. Y ya, que se olviden de mí, ya no regresar, ¿verdad? O que al amanecer las cosas sean diferentes, ¿no? Que no sea cierto lo que me está pasando. O sea, a muchos nos dan esos deseos de huir y escapar del problema, pero esa no es la solución. Muchos lo hacen a través del alcohol, a través de las drogas, pero lo que hacen es que la situación se pone peor, porque al final amanecen con una gran resaca, necesitan más alcohol, necesitan más droga y cada vez tienen menos dinero y cada vez tienen más problemas. Otros le dan larga al asunto. No quiero tratar ese problema, lo voy a tratar la otra semana, lo voy a tratar mañana, voy a ver cuándo, pero no me hables de eso. No quiero tratar ese problema, pero mira, tus hijos están metidos en este problema, tu hija anda en esto y esto, no me contés, no me digas. Y un problema que era pequeño, que podía resolverse, después se vuelve un problema grande, como que si fuera una gran bola de nieve que no podemos detenerla. Entonces, no le podemos seguir dando largas al asunto. En los Estados Unidos, hace muchos años hoy ya no he oído que lo hagan, pero lo hacían. Iban con la pareja, miren qué forma de pensar, y son anécdotas de varios que lo hicieron. Ya no estaban bien en el hogar, ya no estaban bien como pareja, y se iban al cine, iban a un cine. Viendo la película, se levantaba él y le decía que iba para el baño, y no regresaba jamás y se cambiaba de estado. Huir del problema de una forma totalmente irresponsable. No es así como se arreglan las cosas. Por eso, lo principal es lo que nos dice Mateo, en el capítulo 11, versículo 28. No dude
y no tarde en venir al altar de Dios. No dude, aprenda con fe a esperar en Dios. Traer las cargas a Dios es tener la certeza que Cristo es quien se hace cargo de ello. Cristo va a cargar con nuestros problemas. Nos va a orientar, nos va a dirigir. Que tengamos la convicción que nosotros no somos capaces de llevar todas las cargas y que cuando lo intentamos nos frustramos y sufrimos más. Y regularmente, cuando tratamos de resolver por nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto, lo más seguro es que los problemas se alargan más o se hacen más grandes. Con Cristo las cosas son diferentes. Cuando traemos las cargas a Él, tenemos la oportunidad de comprobar que Él tiene poder y que la gracia de Dios es ilimitada. De hecho, dice que para Él no hay nada imposible. En cuarto lugar, Él toma toda la responsabilidad. Cristo toma la responsabilidad. Nosotros solo tenemos que ser fieles en oración, en estudio de su palabra, congregarnos y servir. Y en quinto lugar, vamos a comprobar que Él es quien nos sustenta. Pues todas sus promesas se cumplen. No hay promesa que Cristo no haya hecho que no se cumpla. Pero nosotros tenemos que venir hacia Él. El Salmo 55, 22 es una invitación a que depositemos toda nuestra confianza en Dios, que le entreguemos a Él todas nuestras ansiedades, todos nuestros temores y todas nuestras preocupaciones. Vengamos a Él y entreguémoslo. Él nos da la fuerza y la paz para superar todas las adversidades. A Josué, ¿qué le dijo? Sé fuerte, no temas, no desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Y lo mismo nos dicen esta tarde a cada uno de nosotros. Yo sé que aquí no hay nadie que me diga yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna situación que me esté afectando. Más de alguna cosa, por pequeña que sea, está afectando nuestra vida. Pongamos nuestra confianza en Él, echemos las cargas en Él y Él hará. Nehemías 4:14, ¿qué nos dice Nehemías 4:14? En Nehemías 4:14 estaban a punto de que el muro no se siguiera construyendo. Y dice Nehemías, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Esto es para usted y para mí. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pero peleemos con Dios de nuestro lado, no solos. El problema es que nos creemos autosuficientes y que nosotros creemos que podemos enfrentar las cosas solas. Con Cristo es mucho mejor. Así que, ¿cómo aliviar nuestras cargas? Traigámoslas a Jesús y Él nos hará descansar. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y en esta tarde, Señor, aquí estamos muchos que estamos trabajados y cargados, pero estamos buscándote a ti, Señor, para que seas tú, Señor, quien nos sustente, que seas tú quien nos dé la confianza, quien seas tú quien nos dé la esperanza de que las cosas van a salir bien de acuerdo a tu voluntad y en tu tiempo. Gracias, Señor. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, ahí donde se encuentra, levante su mano y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien que aún no ha recibido al Señor, que levanta su mano? Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares.
En el nombre de Cristo Jesús, amén. Se pueden poner de pie y cantamos una última alabanza. Bendiga a todos.